Muy buenas a todos mis niños, bienvenidos a Gafas y Ojeras, soy David Calpa y aquí estamos, como han visto en la descripción, para hacer ese resumen de lecturas del mes de octubre, que en principio ha estado dedicado básicamente a leer autoras de terror. He hecho un poquito de trampa porque voy a meter también algunas autoras que leí en septiembre, ya que ahí no hice resumen de lectura, y otra que he leído aquí en noviembre porque me apetece hacer este vídeo recordando un poco que hay grandes autoras de terror por ahí escondidas y que es necesario volver a descubrirlas. Espera un momentito, una cosita así necesaria. Aquellas personas que vayan a comentar el vídeo diciéndome que el terror no tiene de género, que el terror simplemente está bien o mal escrito, da igual que sea hombre o que sea mujer, les invito a que se pasen a mi vídeo acerca de escritores de terror españoles para que me pongan un comentario del estilo el terror no tiene nacionalidad, sino que es el buen y el mal terror. Creo que también se lo merecen, es decir, los pobres escritores españoles pues están ahí un poco abandonados. Y ya que te gusta recordarme que el terror no tiene género, pues tampoco tiene nacionalidad, ni tiene edad, ni tiene todo este tipo de cosas, pero es un simple detalle que podríamos añadir aquí antes de empezar este vídeo. Así que si quieren ver el vídeo de autoras de terror, este resumen de lectura de terror, pasa a verlo y si no, pues haz lo que te apetezca, pero ya está bien. ¿Ok? Empezamos. El primero de los relatos que pude leer está contenido dentro de este volumen de cuentos de Angela Carter, el de la Cámara Sangrienta, y es el mismo relato que da título a este libro. El relato de la Cámara Sangrienta nos va a contar un poco la historia de una joven que decide aceptar un matrimonio concertado simplemente por mantener un poco la independencia económica de su familia, que está en condiciones un poco lamentables, y no le queda otra que aceptar ese matrimonio con un conde, con un señor de las altas esferas, que la quiere a ella porque es una chica jovencita, una chica virgen, y es una chica que no sabe a dónde se está metiendo. Esta historia es bastante estremecedora por la manera que tiene Angela Carter de narrarnos en primera persona los sentimientos que está teniendo esta pequeña joven. Sobre todo en lo concerniente a lo que sería enfrentarse a un desconocido, a perder la virginidad y tener que intentar complacer a una persona que no conoce, que prácticamente le toca la edad, y que mantiene un oscuro secreto, que viendo el comportamiento de todos sus empleados de esa mansión, sabes que no va a ser muy agradable. Pero bueno, poco más quiero añadir de este relato, simplemente que me gustó muchísimo, que la manera que tiene de escribir Angela Carter es absolutamente magistral, muy madura, muy compleja en algún momento dado, pero que es absolutamente deliciosa. No se lo pierdan, la verdad que tanto esa como cualquiera de los cuentos incluidos en la Cámara Sangrienta de Angela Carter son absolutamente recomendables. A continuación pude leer este retelling de la historia de Frankenstein con todo lo complicado que puede suponer eso, que escribió Kirsten Weiss en El oscuro deceso de Elizabeth Frankenstein. Nos va a contar un poco la historia de Elizabeth, de esta personaje secundario en la novela de Mary Shelley. Nos va a contar un poco sus vivencias, cómo surge el amor que tiene ella hacia Victor Frankenstein y todas las peripecias que tiene que pasar para mantener ese amor, ya que el carácter de Victor Frankenstein es un poquito extraño, siempre sentado en sus estudios, en sus trabajos, le suele gustar estar aislado de todo el mundo, y cómo ella, haciendo una especie de flashback, va recordando toda su infancia y adolescencia hasta llegado el momento en el que estamos en la novela, en donde ha desaparecido Victor Frankenstein y ella se empeña en encontrarlo porque sabe perfectamente cómo volver a traerlo a la realidad. La historia en sí está dividida en dos partes. En una primera vamos viendo esta búsqueda de Elizabeth Frankenstein, donde vamos conociendo su carácter, su manera de actuar, su manera de seducir a las personas para conseguir lo que ella quiere, mientras que por otro lado aprovecha para recordarnos las vivencias que ha tenido tanto con Victor Frankenstein, con otros personajes que son bastante importantes dentro de la trama. Toda esa parte a mí la verdad que me resultó un poco cansina, tediosa, demasiado romántica para mi gusto, y que no me justificaba el premio que le habían dado a esta novela, que le habían dado el Bram Stoker a la mejor novela juvenil. Pero bueno, seguiré adelante porque quería saber exactamente el porqué de ese galardón, así que yo tiré para adelante a ver por dónde salía la autora. Y es en la segunda parte donde ella da un giro completo a la trama y nos presenta una situación que, aunque la podías prever en un momento dado, es absolutamente maravillosa. Es valiente, Kirsten Weiss se atreve a toquetear la parte canónica de la novela de Frankenstein, y la verdad que esa me gustó muchísimo, ese desenlace, esa manera de afrontar una historia distinta con los miembros originales. Y bueno, la verdad que a mí me gustó, me parece una novela bastante decente y totalmente a descubrir. El oscuro descenso de Elizabeth Frankenstein. La siguiente de las lecturas que pude realizar fue de manera digital de una escritora boliviana que se llama Liliana Colanzi,
que nos trae un relato bastante interesante que se llama Alfredito, en donde nos va a narrar un poco la visión que tienen los niños acerca de la muerte, cómo ellos van modificando un poco su percepción de lo que está pasando en función de sus vivencias y sobre todo en función de las vivencias de los demás que ellos van empapando poco a poco hasta hacerlas como propias. Eso hace que la muerte de nuestro pequeño Alfredito esté acompañada de ciertas apariciones espectrales que nuestra escritora, a pesar de que te mete el miedo en el cuerpo en un momento dado, pero sobre todo a través de la percepción de un niño, no los pone como algo malo, sino como algo natural, en donde los vivos y los muertos conviven de manera, pues eso, de manera natural. Es un relato muy muy interesante de una escritora que la verdad que no sabía absolutamente nada de ella y que me ha entrado muchas ganas de descubrir otro tipo de historias así como muy de realismo mágico, y la verdad que estas cosas siempre me gustan. Lo siguiente que hice fue leer una de esas novelas que tenía pendientes del vídeo de aquellos libros que no había leído, y era el de Susan Hill, La mujer de negro, que la verdad que es uno de esos libros que tienen muchísima fama dentro del mundillo del terror, pero que sin embargo yo por alguna razón no había leído, de hecho no lo había ni conseguido. Pero bueno, al final lo encontré de segunda mano y dije que era el momento perfecto para adentrarnos en esta historia de la mujer de negro. No había visto ni siquiera las películas, no tenía mucha idea de este tipo de personaje. Y me sorprendió bastante. Creo que toda la fama que tiene es muy merecida, sobre todo en las descripciones atmosféricas que hace Susan Hill a la hora de narrar esta historia. Una historia muy gótica, con esos ambientes tenebrosos, con esas nieblas, con esas atmósferas, esos lagos ahí llenos de bruma, esos castillos. La verdad que como novela gótica no tiene desperdicio porque es absolutamente maravillosa. Pero ¿qué es lo importante de este libro? Aparte de esas atmósferas, que ya solamente por eso merece la pena descubrirlo, es nuestro personaje de la mujer de negro, que yo personalmente no conocía absolutamente nada de ella y que me resultó muy muy interesante. He de decir que después de leer el libro le eché una ojeada a la película y la manera en la que tienen de enfocarla me parece totalmente distinta a la que lo tienen en este libro. A mí por supuesto me gusta mucho más la que tiene en el libro, porque según vas leyendo la historia, no te puedes anticipar a ese desenlace tan maravilloso que tiene esta novela, que para mí, mientras iba leyendo la novela, tampoco me parecía que era algo del otro mundo para tener tanta fama. Pero sin embargo, cuando llega a ese desenlace y cuando se vende un poco todo el pastel, sí me convence, me resulta estremecedor la historia que nos cuenta La mujer de negro, y la verdad que es una novela de terror de las buenas, buenas, y se las recomiendo muchísimo si no la han leído. Y bueno, la película está bien, pero yo creo que el enfoque o la facilidad que le da el espectador de esa novela no tiene nada que ver con lo que consigue Susan Hill en esta y ese desenlace tan maravilloso. La siguiente de las historias que descubrí ha sido por vía digital también, es la de La jaula de la tía Enedina, de la escritora mexicana Adela Fernández. Es una historia de las más perturbadoras que he podido leer y por lo tanto de las que más me han gustado. Me la recomendó alguien, no sé si a través de Instagram o a través aquí mismo de YouTube. Siento no recordarnos ahora mismo quién fue quien me lo recordó, pero le daré las gracias siempre. Es un relato muy perturbador porque lo que nos va a contar es el encierro de esta tía Enedina, el encierro en un cobertizo por parte de su familia porque consideran que ella está un poquito mal de la cabeza y que no quieren que tenga relación con la sociedad, con lo cual la tienen ahí encerrada en un cobertizo. Y las únicas visitas que recibe es la de su sobrino negro, que también en la familia, por el hecho de ser negro, pues le tienen un poquito de cierto alejamiento, porque no tiene nada que ver con esa familia blanca y perfecta que nos compone este relato. El caso es que la escritora en esta historia, de la que no voy a contar absolutamente nada más que nada que esta señorita, esta tía Enedina, quiere sí o sí una jaula con pájaros para tener un poquito de entretenimiento en ese encierro, pues esta historia nos va a ir perturbando poco a poco hasta el punto de que llega un momento en el que la escritora nos da un giro completo a la trama y nos hace plantear si lo que habíamos estado leyendo es o no perturbador. No vamos a adentrarnos mucho más en esta historia. Creo que lo bueno que tiene esta historia es no conocer demasiado, leerla y quedarse totalmente impactado por cómo desarrolla esta historia Adela Fernández y cómo se atreve a darnos una bofetada en la cara a cada uno de nosotros como lectores, lo cual siempre es maravilloso. Más cosas leídas en digital, en este caso voy a tener que leerlas porque si no va a ser imposible que me acuerde yo de este título. Se llama Nunc Dimittis, es de la escritora Tanit Lee, que es una escritora que la verdad que tenía bastantes referencias acerca de ella por Hijo de Lobos, que es uno de los libros que tengo por ahí, que no le había prestado tanta atención y creo que va a ser uno de los que caiga dentro de poco,
porque este relato me ha fascinado por completo. Esta historia de Tennant Lee nos va a contar una historia de amor entre vampiros milenarios, pero con vampiros ya decadentes en ese punto de la vida en el que ellos son conscientes de que el final está cerca y cómo uno de ellos empieza a realizar el acto de amor más puro que pueda tener hacia la otra persona, a pesar de que vaya en su contra en un momento dado. Tiene que realizar una especie de sacrificio que irán leyendo a lo largo de la historia y que la verdad que te deja reflexionando acerca de lo que es o lo que no es el amor y lo que harías sobre todo por esa persona que amas en un momento dado. Todo esto es una historia de terror. Sí, bueno, tampoco es que dé especial miedo hasta un momento en el cual aparece un tercer personaje que digamos que va a ser nosotros, va a ser nosotros como lectores el que vamos viendo esas circunstancias tan especiales e inesperadas. Me gustó mucho esta historia, me ha surgido toda la curiosidad por leer muchas más cosas de Tennant Lee, porque la verdad que es una historia deliciosa, llena de sensibilidad y que no puedo dejar de recomendar porque la verdad que es absolutamente fascinante. Vampiros enamorados, vampiros decadentes, vampiros en horas bajas, con una historia que la verdad que es muy atractiva. Agramonte, de Yolanda Camacho, una de esas auténticas burradas que he leído últimamente. Está editada por Cerbero en los bolsilibros, yo lo conseguí de manera digital también. Y nos encontramos también otra historia de vampiros, pero con una variante de lo más interesante. Agramonte está escrita por Yolanda Camacho, que es una escritora que hay que tener en cuenta desde ya por esa capacidad que tiene de narrar historias de terror, además con ese componente social en el que nos está contando una historia, pero al mismo tiempo está aprovechando para hacernos un análisis de la sociedad en la que nos estamos encontrando. En este caso nos cuenta la historia de Elena, que es una chica joven, una chica que está estresada por su trabajo y que le obligan un viernes por la tarde, un viernes que ella tenía pensado disfrutar de su familia, de estar tranquilamente con su marido, la obligan a hacer un último encargo que no puede decir que no, porque tiene que ir sí o sí, porque si no la empresa la van a echar a la calle. Así que va a cobrar una serie de facturas a una ancianita en silla de ruedas que está allí muy bonita. Y desde que entras dentro de esa casa, pues ya ves que allí hay algo que no te cuadra del todo. Y ella lo único que quiere es que le firmen los papeles para irse a su casa con su marido, pero no, hay algo que le impide marcharse de allí y empieza a surgir todo el terror que te puedas imaginar con esa ancianita y con otras circunstancias que no vamos a desvelar aquí. Agramonte es una historia absolutamente redonda. Se la recomiendo muchísimo si no han leído nada de Yolanda Camacho, y además ella es súper maja porque la he conocido a raíz de este relato, la he conocido un poquillo y me encantaría que descubrieran esta historia porque es imposible no empatizar con un personaje como ese, que es como tú, como yo, que tenemos que hacer este tipo de encargos laborales cuando menos nos apetece y ver cómo poco a poco la espiral de terror va aumentando dentro de esa mansión con esa pequeña señora en silla de ruedas, con su peculiar hijo que aparecerá en un momento dado y bueno. Les invito a que lo descubran, a Yolanda Camacho, tanto a esta como a cualquiera de sus historias, porque la verdad que tenemos mucho potencial de escritoras de terror en este país. También pude leer El carruaje fantasma de Amelia B. Edwards dentro de la biblioteca de Carfa, que es un relato bastante curioso porque nos va a contar una historia de fantasma, una historia de un carruaje fantasma que no te va a llevar a engaño desde que empiezas a leer esta historia, pero que es muy interesante porque un poco va presentando los elementos característicos de las historias de fantasmas de finales del siglo XIX. En este caso la historia no va a dar para demasiado, simplemente nos va a contar una historia de un señor que se pierde ahí en medio de la niebla y llega de manera casual a un castillo que en todo momento tú ves que ese castillo da muy mal rollo, pero sin embargo ahí lo que se va a establecer es pues el típico diálogo entre la ciencia y la superstición, entre nuestros personajes, entre que hay cosas que somos incapaces de percibir si no es fuera de los sentidos, si son unas emociones ahí un poco extrañas, y a partir de ahí nos invita a un paseo fuera de ese castillo, donde hará acto de presencia, pues eso, pues ya en el título del relato pues ya nos van a contar que aparecerá una cosa bastante curiosa. Toda la descripción de ese carruaje fantasma y toda esa descripción final, esas últimas 4 o 5 páginas de un relato de pues apenas 10 páginas, son auténticamente maravillosas. La verdad que esa descripción de esos fantasmas, esa manera en la que nuestro protagonista se da cuenta de que está en donde no tiene que estar, esa manera de aterrarte, de sugerirte sal de aquí ya desde que pueda, pues la verdad que es fantástica.
Es un relato un poquito iniciático a lo que sería eso, las historias de fantasmas, y casi todos los escritores que vinieron después aprovecharon historias de este estilo para empezar a desarrollar su mitología, su manera de enfocar las historias de fantasmas, con lo cual es súper curioso ver de dónde vienen los inicios del género y un relato como este, la verdad que a mí me ha gustado, me ha gustado. La siguiente de las lecturas que pude realizar fue la de El hambre de Alma Katsu, que tiene una portada absolutamente maravillosa y que llevaba mucho tiempo pendiente de leer esta historia, porque, no lo sé, eso que tú ves esa portada y todas las buenas críticas que estaba teniendo la historia, y llevaba tiempo con ganas de conseguir este libro, y al final lo conseguí, lo compré y me empecé a leerlo para aprovechando este mes de las autoras. La historia que nos narra El hambre es un hecho real, es un momento histórico en donde se empieza a realizar la conquista del oeste, pero estamos hablando de aquella época donde irse al oeste en los Estados Unidos, irse a descubrir nuevas rutas para conquistar el oeste, para buscar esa ruta del oro, para buscarse un poco una vida mejor, pues era meterse en sitios con mucho riesgo, en sitios desconocidos, inhóspitos, en sitios donde no sabes absolutamente a dónde te vas a meter y que había muchas leyendas relacionadas pues con criaturas, con los indios y con todo lo que podías encontrarte por ahí. Así que nos vamos a ver como una caravana enorme de gente, con pues, algunos con sus problemas con la ley, otros con que quieren buscarse una vida mejor porque no habían prosperado en el lugar donde se encontraban, pues todos esos se meten dentro de la caravana a buscar esa mejor vida. ¿Cuál es el problema? Que en este tipo de condiciones, pues el sustento, la alimentación, todo lo que conlleva un viaje de esas características, pues poco a poco se va agotando y empieza a salir el mal de cada una de las personas. Claro está que el título no lleva engaño, se llama El hambre, y lo que nos vamos a encontrar ahí, pues siendo un hecho histórico, pues bueno, encontraremos huesitos de personas en un momento dado. Es un hecho histórico, eso ocurrió realmente, pero ¿qué hace Alma Katsu aquí? Aparte de narrarnos toda esta historia, pues le da un componente un poco sobrenatural en un momento dado, que es lo que irás descubriendo en la novela y que la verdad que mola mucho. Hay algunos momentos que son bastante más tediosos porque es una novela de muchos personajes, tienes que conocer a cada uno de ellos, a saber por qué están en esa caravana, de dónde vienen y hacia dónde van y claro. Pero vamos, cuando llegas a los momentos de cancaneo, que te puedo garantizar que desde el capítulo 1 hay momentos así bastante impactantes, pues la novela se sostiene con bastante fuerza y da mucho yuyu en un momento dado. El hambre de Alma Katsu, una novela muy interesante para descubrir a esta autora y absolutamente pues, a leerla. Lo siguiente que pude leer y que he tenido la suerte de leer es a Flannery O'Connor con Un hombre bueno es difícil de encontrar. Uno de esos relatos del gótico sureño que yo absolutamente desconocía. De hecho, no tenía ni idea de quién era esta autora hasta estos momentos. E informándome un poquito acerca de ella, creo que se va a quedar conmigo durante mucho tiempo. Flannery O'Connor es especialista en esto, en contarnos historias cotidianas donde el terror es absolutamente real. Aquí no hay historias donde aparezca algo sobrenatural que te pueda llevar a confusión. No, es el gótico sureño, es contarnos historias acerca de personas muy desagradables de esos pueblos perdidos por América, donde es mejor no rozarte con ellos. Y en este caso en concreto lo que nos va a contar es el paseo de una familia de negros en un coche a través de uno de esos pueblos muy sureños, y cómo en un momento dado van a tener un encuentro con cierto personaje o cierta pandilla escapada de la cárcel que te va anticipando desde el comienzo del relato. La verdad que es una historia muy sobrecogedora por todo lo realista que puede llegar a ser. ¿Qué podemos contar de esta historia? De un hombre bueno nunca se va a encontrar. Pues bueno, muchas cosas, pero sobre todo la capacidad que tiene Flannery O'Connor de estremecerte sin tener que narrarte las historias. Muchos de los acontecimientos que pasan en este relato pasan en un segundo plano y tú lo estás imaginando simplemente por una conversación que están teniendo nuestra protagonista con otro antagonista que aparece en un momento dado, y sobre todo esa conversación que mantiene se te queda grabada en la cabeza por varios motivos. No le voy a develar nada, en cualquier reseña que encuentren por internet se van a encontrar fragmentos de esa conversación. Creo que lo mejor es entrar en este relato sin tener mucha idea de lo que pasa y que te quedes reflexionando acerca de lo que te quiere contar Flannery O'Connor, si existe el bien, si existe el mal, si las personas somos buenas por naturaleza o no somos, y en definitiva, qué es lo que hace que una persona sea realmente buena
o no lo sea en función de las oportunidades que haya tenido en la vida y cómo nos damos muchos golpecitos en el peño diciendo que somos unas personas muy buenas cuando no estamos en la piel de la otra. Absolutamente contundente, demoledor, terrorífico. Un hombre bueno no se encuentra con facilidad, es uno de esos relatos que tienen que descubrir. A continuación pude leer Una ciudad asediada de Margaret Oliphant, que es una de esas novelas bastante curiosas. La verdad que cuando la encontré, me la encontré de segunda mano, me la encontré en la librería y decía que era como el origen, el inicio de esas novelas de muertos vivientes, donde se levantan desde las tumbas y regresan de entre los muertos para convivir con nosotros. Claro, estamos hablando de una novela del siglo XIX y a mí me resultó muy curioso que tuvieran esa imaginación y tal. Quise leerla, la verdad que tenía muchas ganas de leerla, se lee muy fácil, aunque vean que tiene unas 250 páginas prácticamente, se lee muy rápido y no es que sea exactamente una novela de zombies, no una novela de tal, pero sí es cierto que los muertos se levantan y empiezan a recorrer nuestras tierras, nuestros pueblos, a convivir con los vivos y ahí empieza este tipo de historia, que la verdad que es absolutamente maravillosa. Tiene muchas cosas buenas esta historia, sobre todo la manera que la que tiene de narrarla, que es absolutamente maravillosa, porque personaliza en varios personajes. Aunque tú al principio vas siguiéndole la pista al alcalde, que tiene esa manera de actuar muy de la época, en donde el alcalde tenía que solucionar todos los problemas del pueblo, poco a poco va evolucionando y nos va presentando a otros personajes que ya va hablando el alcalde acerca de ellos y vas viendo tú cómo la misma historia, la misma tremenda historia en la que los muertos realmente, bueno, no empecemos en muertos como los muertos vivientes actuales, sino el espíritu de esos muertos, cómo ha regresado, cómo ha echado absolutamente a todo el mundo del pueblo donde vivía y cómo nos traen un mensaje a todos los humanos que estamos aquí en la Tierra. Pues bueno, Margaret Oliphant lo que hace es contarnos esa misma historia desde varios puntos de vista y ahí creo que es donde radica lo mejor de esta historia, porque lo mismo que estamos viendo no es igual para uno que para otro y eso la verdad que es muy muy de agradecer. Es una curiosidad, no es una novela en la que te vaya a volver loco acerca de lo que nos está contando, pero sí creo que es muy interesante saber que ya en el siglo XVIII esta artesana de la escritura, porque Margaret Oliphant es una de las personas que más escribió en su momento novelas de terror y sobre todo para darle de comer a sus hijos porque tenía una vida la pobre que era para verla. Es muy curioso por recordar que esas novelas que estamos leyendo últimamente fantásticas acerca del regreso de los muertos y cómo tener que convivir con ellos, pues ya estaba inventado todo y esto lo contaron en el siglo XIX y la verdad que es una novela muy 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 curiosa, te la recomiendo. Henrietta Dorothy Everett, H.D. Everett, es una escritora de terror también de principios de siglo que nos empezaban a contar esas historias de fantasmas de una manera bastante curiosa. Esta novela, editada por la Biblioteca de Carfa, tiene su aquel, es decir, les va a gustar a todos aquellos que les gustan las historias de fantasmas, pero siempre metidas dentro de aquel contexto de principios de siglo donde cualquier mera aparición pues daba para bastante juego. Es decir, son historias de terror muy sencillitas, muy bien escritas. Lo que más me gusta es la variedad de situaciones que nos presentan, porque aquí la primera de las historias, por ejemplo, que es lo de la máscara de la muerte, pues la presencia fantasmal aparece pues reflejada en ciertos elementos textiles, la verdad que es muy muy curiosa. Pero bueno, también tenemos fantasmas que hacen premoniciones acerca de algo que va a ocurrir en el futuro. Tenemos animales fantasmas en un momento dado, que es una cosa fantástica. Tenemos llamadas telefónicas del otro lado, es decir, la variedad de situaciones es lo que más me gusta de este libro, pero tampoco es que sea algo del otro mundo, porque la verdad que los relatos están muy bien, me han gustado muchísimo. Este me lo recomendó también Zotic en uno de sus vídeos y le hice mucho caso. Y la verdad que me gusta, es un libro bastante interesante, una manera muy distinta de enfocar el terror, pero bueno, la verdad que me costó un poco porque son historias cortas que no terminaba de empatizar yo del todo con ellas, pero lo que más me gusta es la variedad de circunstancias que nos va proponiendo H.D. Everett. Una curiosidad, La máscara de la muerte y otras historias de H.D. Everett, la verdad. Y bueno, hasta aquí ha llegado este vídeo. He dejado un par de lecturas por ahí a medio camino, como puede ser El Cisne Negro de Patricia Highston o El Terror de Sarah Martin, que la estoy leyendo ahora mismo y que voy a dejarlo ya para mostrarlos con más tiempo. Incluso las novelas que ya he terminado en el mes de noviembre también las voy a dejar porque pensé que de qué sentido tenía sacarlas todas ahora si después no voy a poder hacer el resumen de lecturas de noviembre. He terminado, por ejemplo, Hierba de Anya Martín, que me pareció una novela fascinante,
o No mires atrás y otros relatos de Daphne Maurier, pero esa la voy a dejar ya para el resumen de lectura del mes de noviembre, porque si no, no voy a tener material para seguir haciéndolo. Así que me voy a despedir ya. Gracias por llegar hasta aquí. Gracias por animarse a leer literatura de terror escritas por mujeres. La verdad que vale mucho la pena. Y olvídense de esa gente que se empeña siempre en sabotear este tipo de iniciativas. Y les voy a emplazar, pues nada, como siempre, a que se animen a comentar, que estaré amablemente, me dedicaré a responder a cada uno de los comentarios. Compartan el vídeo si les apetece compartirlo y denle a me gusta también si les apetece darle a me gusta. Y pues ya está, y ya está. Ya nos vemos ya en el siguiente vídeo. Este ha sido este resumen de lectura del mes de octubre dedicado exclusivo a la literatura escrita por mujeres. Y bueno, y hasta el siguiente vídeo, que creo que será un book tag al que le tengo bastante ganas de realizar. Un abrazo a todos y hasta ese vídeo.